Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek fueron captados en un restaurante elegante de Estambul, y lo que parecía una simple coincidencia se transformó en una escena que enciende los rumores más fuertes del momento. La mirada que compartieron frente a las cámaras fue suficiente para encender las redes sociales. Todo ocurrió anoche, en un local de cocina mediterránea ubicado en el corazón de Nişantaşı. Tuba llegó primero, vestida con un conjunto sencillo pero muy elegante, y se instaló en una mesa reservada. Aproximadamente 20 minutos después, Engin hizo su entrada. Llevaba una chaqueta oscura y una expresión tranquila. Los paparazzis que estaban siguiendo otro evento en las cercanías, notaron el ingreso del actor y se apostaron cerca de las ventanas. Lo que vino a continuación fue digno de una película romántica. Al entrar al restaurante, Engin dirigió la mirada hacia el fondo del salón y se detuvo en seco. Allí estaba Tuba. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego, ambos sonrieron, se acercaron y se saludaron con un abrazo corto pero lleno de cálida complicidad. Algunos testigos aseguran que se tomaron de las manos por unos segundos antes de sentarse juntos. No esperaba verte aquí, pero me alegra que estés, se escuchó decir a Engin, mientras Tuba respondía con una sonrisa, tampoco era parte de mi plan, pero parece que el destino piensa diferente. El restaurante, aunque exclusivo, no pudo evitar la filtración de algunas imágenes tomadas por un cliente que compartió la escena en sus historias de Instagram. En uno de los videos se ve claramente cómo Tuba se inclina hacia Engin y le dice algo al oído, provocando que él se ría y le toque suavemente el brazo. La cena duró más de 2 horas. No hubo otros acompañantes. Al parecer, fue un encuentro privado, sin intención de ser visto por el público. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el momento en que ambos se levantaron de la mesa. Al salir del restaurante, fueron captados caminando juntos hacia la salida lateral, tratando de evitar a los reporteros. No hicieron declaraciones, pero Tuba soltó una frase que fue captada por los micrófonos direccionales: a veces no hay que decir nada, solo sentir. Los fans en redes sociales están divididos. Algunos piensan que se trata de una simple reunión entre amigos, pero otros aseguran que esa cena fue mucho más que eso. Los comentarios no se hicieron esperar, ellos tienen una conexión que no se puede ocultar, esto no es actuación, es realidad pura, la forma en que se miran lo dice todo. Recordemos que Engin y Tuba compartieron pantalla en una de las series más exitosas de los últimos años, donde su química traspasó la ficción. Desde entonces, aunque siempre negaron cualquier vínculo amoroso, los rumores sobre una posible relación nunca cesaron del todo. Un detalle que no pasó desapercibido fue que ambos se fueron en el mismo vehículo. Aunque trataron de cubrirse con gorras y bufandas, las cámaras los captaron claramente subiendo al coche negro con vidrios polarizados. Uno de los camareros del restaurante, que pidió mantener el anonimato, dijo, parecía que tenían muchas cosas por hablar. Se veían tranquilos, pero con una tensión emocional en el ambiente. No era una cena cualquiera. Después de subir al vehículo, no hubo ninguna señal de prisa. El automóvil permaneció estacionado unos minutos más frente al restaurante, como si ambos necesitaran un momento adicional antes de partir. Algunos testigos aseguran haber visto a Tuba apoyando suavemente su cabeza sobre el respaldo, mientras Engin miraba por la ventana, pensativo. La tensión romántica era palpable incluso desde fuera del vehículo. Minutos después, el coche arrancó en dirección al barrio de Etiler, conocido por su tranquilidad y privacidad. Los seguidores más atentos en redes sociales empezaron a comparar los detalles de la vestimenta que ambos llevaban esa noche con otras apariciones pasadas. Tuba usó el mismo abrigo que llevó la última vez que fue vista saliendo del set de grabación de un proyecto con Engin, comentó una fan en Twitter. Otro seguidor notó, Engin llevaba la bufanda gris que Tuba le regaló hace 2 años, la reconocí por el patrón.
Pero lo que realmente desató la locura digital fue una imagen tomada minutos después de que el coche se detuviera en una calle tranquila. Un vecino captó desde su balcón cómo Engin abría la puerta del coche para que Tuba bajara. Ella sonrió y le tomó la mano para salir. No hubo besos, ni abrazos largos. Solo una mirada profunda entre ambos, como si miles de palabras fueran innecesarias. Durante la madrugada, varios medios digitales comenzaron a titular el evento como el reencuentro del año. Algunos periodistas incluso se contactaron con los representantes de ambos actores, quienes respondieron con el clásico: "No tenemos información al respecto, fue un momento privado". Sin embargo, el silencio de los protagonistas solo alimentó aún más las especulaciones. Horas después, Tuba publicó una historia en su cuenta de Instagram con una cita breve sobre un fondo negro: "Hay personas que vuelven no porque se hayan ido, sino porque siempre estuvieron". Los fans inmediatamente conectaron la frase con lo ocurrido la noche anterior. Engin, por su parte, compartió una fotografía antigua del mar, sin ningún texto. Pero para sus seguidores, ese silencio visual decía más que 1000 palabras. Una fuente cercana al círculo íntimo de ambos reveló, bajo anonimato, que la conexión entre ellos nunca se rompió del todo. Hubo momentos en que intentaron tomar caminos distintos, pero siempre había algo que los unía de nuevo. Esta cena no fue casualidad. Mientras tanto, la prensa rosa ya comienza a especular sobre una posible colaboración profesional que podría haber servido como excusa para el encuentro. Podrían estar preparando un nuevo proyecto juntos, afirma una editora de una reconocida revista. Pero otros creen que esto va mucho más allá de lo laboral. Un usuario en TikTok resumió el sentir general con un video que decía: "Cuando el amor es real, no importa cuánto tiempo pase, siempre encuentra la forma de regresar". Incluso algunos actores que trabajaron con ellos en el pasado se pronunciaron indirectamente. Una actriz secundaria de la famosa serie que protagonizaron juntos comentó en una entrevista radial: "Tuba y Engin tienen algo especial. Nunca he visto una relación tan sincera y a la vez tan reservada. Se entienden sin hablar". En los foros de fanáticos, las teorías abundan. Algunos aseguran que esta cita fue planeada desde hace semanas. Otros, más románticos, creen que fue una señal del destino. Tal vez fue el universo diciendo: "Ahora sí, es el momento", escribió una fan con miles de likes en X. La atención también se centró en un curioso detalle que apareció esta mañana. En una floristería cercana al restaurante, una empleada compartió que alguien había comprado un ramo de peonías blancas poco antes del anochecer. "Es raro, no se venden muchas peonías en esta época", dijo. Y las peonías, para quienes siguen la historia, no son una flor cualquiera. Son las favoritas de Tuba, según confesó ella misma en una antigua entrevista. Ahora, los medios están a la espera de nuevos movimientos. ¿Se tratará de un simple reencuentro entre viejos amigos? ¿O estaremos ante el renacer de una historia que nunca se apagó por completo? Solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que, con una sola cena, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek lograron reactivar una llama que parecía dormida, y que ahora arde con más fuerza que nunca. Mientras tanto, el público solo puede observar, comentar y soñar con una posible segunda oportunidad para una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras noticias. Hasta la próxima.